Hoy nos acompaña Alejandro García Ríos, representante de la Cámara por Risaralda del partido Alianza Verde. Él es abogado, docente y líder político de Pereira. Actualmente integra varias comisiones en el Congreso, como la paz, la juventud y el cambio climático. Ha defendido causas de la educación y del movimiento LGBTIQ+. Señor Alejandro, bienvenido a Revista Poder y gracias por brindarnos este espacio. Muchas gracias a ustedes, un gusto estar acá y poder compartir un poco de lo que hemos hecho en el Congreso y de nuestra trayectoria y mirada de país. Señor Alejandro, para dar inicio a esta entrevista, me gustaría que por favor le cuente a nuestra audiencia quién es Alejandro y cómo llega Alejandro a la política. Bueno, esa es una pregunta muy importante, muy interesante y quiero como desarrollarla. En primer lugar, quiero decir, como muchos de los que entran al mundo de lo público, desde muy joven me inquieté por temas sociales, esto de una situación familiar, pero también un poco la formación que había recibido en mi colegio. Yo estudié en un colegio en Pereira que trabaja en su eslogan es piedad y letras. Letras muy enfocado en lo académico y piedad, un tema de sentido de solidaridad. Eso hizo que yo estuviese en distintas fundaciones. Tuve una primera experiencia estando en el colegio cuando fui a la fundación o a un hogar de niños. Allí estaban niños entre los 7 y los 12 años. Eso era cerca del Parque de la Libertad en la ciudad de Pereira, un lugar donde es una zona de tolerancia. Muchos de estos chicos no conocían a sus padres y sus madres ejercían la prostitución. Yo tenía problemas en mi vida, como todos los tenemos, pero cuando estuve compartiendo con ellos, entendí dos cosas que me marcaron a futuro en mi vida. Uno, que el tiempo que uno comparte, uno cree que está dando, pero al contrario, tú recibes mucho. Allí encontré un propósito y un sentido de vida. Y eso llevó a que Alejandro estuviese después en muchas fundaciones. Yo pasé por más de 14 fundaciones, la de Pintando Casas, Niños con Cáncer, que están a niños con cáncer, muchas enfocadas en la juventud, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, para mover, eso me daba mi sentido y un poco de propósito en la vida. A la par, siempre estuve en el tema del liderazgo estudiantil o académico, en la personería del colegio, seguro pues muchos han estado allí. Fui líder estudiantil en la universidad, conciliario se llama allí, pero nunca y siempre al margen de la política. Eh, Entendía que en mi vida era importante contribuir, eso le daba sentido. Nunca quería como, mi objetivo de vida era, como muchos a veces sueñan, en cuánto tengo, cuánto logro, sino al contrario, prefería estar en cosas que tuviesen un propósito y que me hicieran sentir pleno y satisfecho cada día en lo que me despertara para trabajar. Yo estuve en muchas fundaciones y organizaciones. Comencé mi vida como abogado, hice la judicatura acá en Bogotá, comencé mi vida profesional acá en la ciudad de Bogotá. Volví muy pronto a Pereira después de 4 o 5 años y allí estuve al frente de un programa que se llama Pereira ¿Cómo vamos? Es un programa de la Fundación Corona que le hace seguimiento a la calidad de vida en el territorio. Y después dirigí la Sociedad de Mejoras de Pereira, una entidad que es ícono del sismo pereirano. Para quienes no son de Pereira, quiero contar un poco de la historia de mi ciudad. Pereira se destaca por, en su historia, cómo construimos esos equipamientos colectivos a punta de convites, a punta de que cada uno ponía un ladrillo, ayudaba a cortar caña, vendían empanadas. Entonces así hicimos el Hospital San Jorge, con un reinado donde no ganaba la más bonita, sino la que más dinero recaudara, el reinado de la caridad. Así hicimos el aeropuerto Matecaña, así hicimos la Villa Olímpica. La gente cantaba para construir la Villa Olímpica. Eso es algo que siempre cuento cuando voy a los colegios. Y cantaba esto: Villa Olímpica haremos en Pereira, moviendo tierra, tal como ayer, cuando a Colombia le entregamos Matecaña, sin fuerza extraña que agradecer. Y eso era años 70, haciendo la Villa Olímpica. Cómo lo hacíamos por nuestros propios medios y lo hacíamos como antes se había logrado un aeropuerto en los años 40. Entonces, pues bueno, eso como un amor de la ciudad, con un sentido de propósito, un poco loco en la vida, pero cuando terminé la universidad me fue a mochilear 7 meses por Sudamérica,
fueron mis 7 meses más felices, con una maleta de 11 kilos, y como esa mezcla de cosas, siempre lejano de la política, al final entendí que así nos queremos meter en lo público se mete todo el tiempo con nosotros, que ahí se toman decisiones que transforman la sociedad y que nos afectan a todos, que si yo quería transformar un entorno, quizás desde lo podía hacer desde cosas más pequeñas, desde fundaciones, desde voluntariado, desde los colectivos sociales, pero desde lo público podría tener mayor impacto y eso nos trajo acá ya tardíamente porque tenía 32 años, bueno, han pasado 32 años de mi vida cuando decidí dar el paso a lo público. Señor Alejandro, usted nos habla de cómo ha sido su trayectoria. Yo quisiera que usted nos cuente cómo ha sido representar a Risaralda de una manera independiente, podríamos decirlo así, ante el Congreso. Para mí ha sido uno de los orgullos más grandes. Para mí fue muy bonito haber sido director ejecutivo de la Sociedad de Mejoras de Pereira, donde tíos, abuelos y mi abuelo estuvieron involucrados casi desde su fundación, una entidad centenaria, pero tener la responsabilidad eh, de representar a los risaraldenses, de ser una voz de los peregrinos y los risaraldenses en el Congreso, de hacerlo como dice la canción con alma, corazón y vida, ha sido para mí quizás de las mm, mayores reconocimientos, orgullos que pueda sentir. Es algo que busco hacerlo todos los días muy bien, que los fines de semana, cuando estamos en territorio y no estamos acá en Congreso, seguir recorriendo municipios, seguir recorriendo Risaralda, atendiendo los cafés pendientes. Eso me parece muy importante, porque acá hay una mezcla, ¿no? De un amor muy grande por la ciudad y por el territorio, de un sentido social que yo creo que ese sentido lo deberían tener todos los políticos. Mucha gente u otros llegan acá mirando en su cómo obtener su beneficio propio y no en cómo servir a la comunidad. Y pues bueno, acá nos trajo. En lo que tú dices de independencia, en el Partido Verde ha sido un reto. El Partido Verde es un partido diverso, distinto. Tenemos personas desde Inti Asprilla, legítimamente una persona de centro izquierda o izquierda, hasta personas como JP Hernández, ambos senadores, que es una persona con las posiciones políticas más hacia la derecha. Y allí pasando por un crisol de personas. En el partido usted puede identificar 3 sectores gruesos. Un sector que no es mayoritario, que es cercano al gobierno Petro por convicción. Un sector que ha preferido transar con el gobierno y entre esos dos nos han hecho mayoría para que el Partido Verde siga siendo un partido de gobierno. Y otro sector que hemos querido que el partido vaya a la independencia. ¿Por qué? Porque aunque compartimos algunas miradas, entendemos que estamos en un país donde tenemos que resolver problemas de pobreza, donde la gente requiere esperanza a través de oportunidades, donde tenemos que cerrar brechas, es un país supremamente desigual y creemos varias de las apuestas de un gobierno que busque resolver estas situaciones. Tenemos muchas diferencias con el gobierno de Gustavo Petro y en esa medida, sin ser de oposición, hemos querido ser una voz crítica que cuestione las cosas, que busque transición, gradualidad, que busque concertar, pero el gobierno no ha querido hacerlo. Este gobierno en cabeza de Gustavo Petro falló en una de sus grandes promesas de cambio y fue frente a la corrupción. Prefirió transar y manejar un tema con mermelada con el Congreso y llegar a acuerdos burocráticos con todos los partidos. Partido de la U, conservador, liberal, algunos momentos cambio radical, y inclusive gente de mi partido que poder llegar a construir consensos en sus reformas. Entonces, creo que esto fue una de las cosas que más nos distanció del gobierno, los escándalos en gestión del riesgo, los escándalos de los audios entre Armando Benedetti, quien hoy lo tenemos como ministro del Interior, que para mí es una vergüenza que sea la cara política del gobierno, entre él y Laura Sarabia, que ahorita entendemos va de embajadora a Inglaterra. Pues hubo muchas cosas que varios de nosotros dijimos, parémonos en la independencia, que podamos tener una posición crítica, sin embargo, nosotros no logramos hacer mayoría y hemos montado lo que se llama la bancada independiente, donde estamos varios del Verde, como Katy Jubinao, Cristian Avendaño, mi colega Risaralda Carolina Giraldo, estoy yo, pero estamos también con Daniel Carvalho de Antioquia, con Jennifer Pedraza, que es de Dignidad y Compromiso, con los dos del nuevo liberalismo como Juan Sebastián Gómez y Julia Miranda, y hemos logrado allí, en medio de ese desierto, tener un oasis de amigos, de colegas, de personas que estudiamos, que debatimos
y que cuestionamos aquello que creemos debemos cuestionar. Muy bien, señor Alejandro. Usted ha insistido que la política debe ser cercana y transparente. ¿Cómo ha hecho usted para que, siendo representante para muchos jóvenes hoy en día que lo siguen, cómo lograría usted eso actualmente? Les voy a contar un poquito de historia de por qué llegamos a esto y la voy a unir con la primera respuesta del por qué la política y mi llegada tardía a los 32 años, porque yo le saqué el cuerpo mucho tiempo a la política porque no quería tener más mi vida privada más tranquila, por muchas cosas o costos que trae consigo el ser figura pública, y también un poco lo frustrante que puede ser el ejercicio político. A los 32 años decidimos meternos al mundo de la política con ese amor por la ciudad. Presentamos nuestro nombre como en la candidatura a la alcaldía de Pereira. Estamos hablando del año 2019. Y nos propusimos tres cosas. Obviamente trabajamos para ganar, pero queríamos disfrutarnos el camino y sentir que ganábamos solo por participar. Y en ello dijimos, tenemos que dignificar la política. La gente no puede seguir viendo la política solo con lo malo, porque la abstención favorece la corrupción y necesitamos que más personas participen de la política, que otros nos metamos. Por ende, lo segundo que nos propusimos fue inspirar a nuevas generaciones. Y eso fue muy bonito en la campaña de la alcaldía, los mensajes que nos llegaban. Si votaran los niños, a mí me escribían personas de 12, 13 años que querían apoyarnos, quizás hubiésemos ganado. De hecho, el alcalde que nos ganó estuvo un tiempo en la cárcel, primer exalcalde que paga cárcel en Pereira por un tema de corrupción, unas denuncias que inclusive propusimos nosotros, y hay que mostrar que hay que hacer las cosas distintas. Entonces nos propusimos dignificar la política, inspirar y, por supuesto, que más personas decidieran entrar al mundo de lo público. Nosotros no teníamos un peso. Con el 1% de lo que se gastó el que quedó elegido como alcalde, logramos la mitad de los votos. Pero pues aún así nos faltó para ganar. No teníamos que poner una valla en la ciudad. Entonces imprimimos volantes y dijimos, lo único que tenemos en igualdad de condiciones es el tiempo. Vamos a aprovechar el tiempo y a dedicarnos a entregar volantes en los semáforos. El primer volante decía, nosotros no estamos mirándolos desde lo alto de una valla, sino en las calles mirándolos a los ojos. Y así yo bajaba los vidrios de los carros o en las motos y yo decía, mucho gusto, mi nombre es Alejandro García, invito a que me conozcas y si me quieres apoyar, ahí están las redes sociales o podrás conocer un poco más si nos escribes o algo. Así fue nuestra campaña, en la calle, con la gente, uno a uno, con puerta a puerta, con recorridos comerciales. Y yo creo que esa importancia y necesidad de acercar a las personas la política es fundamental. No desde el discurso, sino desde ahí, en la plaza de mercado donde nos gusta estar, desde ahí, desde Mercasa, donde muchas veces hemos ido, donde inclusive fuimos cuando perdimos a dar las gracias por la gente que nos apoyó. Y me decían, usted es el único que viene a dar las gracias aún perdiendo. Y bueno, eso de la alcaldía nos dio la pauta y la posibilidad para llegar luego a la Cámara de Representantes, donde hemos podido hacer varias cosas. Aún tenemos temas por lograr, por entender, pero a futuro quisiéramos volver. Hablando de esos temas, nosotros sabemos que usted ha sido autor de leyes que han protegido o van en contra de las corridas de toros, también la salud mental y el bienestar animal. ¿Cómo ha sido este proceso y cómo ha hecho usted para que se siga pues llevando a cabo? Así es, hemos sido autores, coautores, oponentes de proyectos de ley importantes y yo creo que por eso desde la política se puede transformar la sociedad y el país. El primero y el más reconocido porque fuimos noticia en casi todo el mundo fue el que prohibió las corridas de toros. Sacamos a Colombia de ese listado de solo 8 países en el mundo que aún lo permitían. En esa línea hemos apoyado leyes y acompañado como la ley de bienestar animal, la ley Ángel, varias de ellas, inclusive también promovidas o lideradas por mi compañera de bancada Andrea Padilla del Partido Verde. También hemos sacado adelante desde la Comisión de Juventud proyectos o ya leyes enfocadas a los jóvenes, temas que ellos nos dijeron necesitamos que nos ayuden y sacamos adelante la ley de salud mental, actualizamos una ley que llevaba más de 10 años desactualizada y que después de la pandemia tenía presentado nuevos retos e incluimos unos apartes importantes para la población joven.
niños, adolescentes y jóvenes. Esa ley de salud mental fue uno de nuestros primeros logros. Posteriormente sacamos adelante una de juventudes rurales, donde queremos que los jóvenes del campo puedan acceder a tierra y a tener procesos de acompañamiento a su proyecto productivo y donde sean priorizados. Colombia es un país que su campo se está envejeciendo, pero aún tenemos cerca de 3 millones de jóvenes en el campo y queremos buscar que puedan encontrar, que aquellos que se quieran quedar o volver al campo, desarrollar su proyecto de vida allí. Entonces también trabajamos en esto. Tenemos 2 leyes que hemos trabajado, que aún falta sacarlas adelante en cuanto a los jóvenes. El Estatuto de Ciudadanía Juvenil, también actualizarlo. Lo trabajamos con muchos jóvenes para ello. Y una que tiene que ver con empleo joven que radicamos hace 15 días, una semana. También hemos sacado adelante leyes muy importantes para las ciudades, en compañía de mi compañero Daniel Carvalho, como la Ley de Ciudades Verdes, que mira cómo las ciudades pueden empezar a transitar de ser solo grises y de cemento, donde hay más calor, donde no hay bienestar, donde no hay calidad de vida, donde no hay parques cercas, donde no hay árboles, a ser ciudades verdes con corredores biológicos, entendiendo que hay otros seres vivos que también allí transitan, entendiendo la importancia y necesidad de tener parques, árboles y sombra. Entonces, pues esa ley fue muy importante, así como la ley contra el ruido. Esa nos hizo también liderar temas en Risaralda. Nos dimos cuenta que el problema del ruido era una grave situación. El ruido no solamente afecta al sueño. Cuando tú no duermes, tú no tienes problemas de salud mental, tú no eres capaz de responder igual en el trabajo. Si uno duerme mal 1 o 2 noches, vaya y venga, pero cuando eso es una semana completa, es tremendo problema. Entonces, identificamos que hay 3 problemas principales en las ciudades hoy en día: basuras, ruido y una tenencia irresponsable de mascotas, sobre todo, por ejemplo, qué pasa con el popó de las mascotas y cosas de estas. Entonces, quisimos con esta ley atender a una situación muy importante, que era la del ruido. 7 de cada 10 llamadas que recibe la Policía Nacional por denuncias tienen que ver con ruido. Entonces, esperamos con esta ley darle herramientas a los inspectores de policía, a las alcaldías municipales, a la Policía Nacional, para que ponga por encima el bienestar, la calidad de vida, el derecho al descanso que tienen las personas. Y frente a todas estas leyes y estos proyectos que ustedes tienen, ¿qué retos han tenido que enfrentar y qué espera a mediano plazo con todo esto? Por ejemplo, un proyecto de ley que trabajamos mucho y se nos cayó en el último debate, que era la protección del paisaje cultural cafetero, restringiendo la megaminería, minería a cielo abierto y a gran escala en esa zona que fue declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por su paisaje, por sus café, por su arquitectura, por su historia, porque si comenzamos a transformar ese paisaje, podríamos perder esa declaratoria como Patrimonio de la Humanidad que hizo la UNESCO. Entonces queríamos restringir la megaminería en el eje cafetero y en unos municipios que también son cafeteros del valle, del norte del valle, y fue muy duro. ¿Qué reto nos hemos encontrado? En este caso fue el lobby de las mineras, intereses que hay allí, retos que nos hemos encontrado. La política hoy en día debe ser vista más cómo construir con el distinto, cómo construir horizontes comunes, y acá lo que tenemos es, si no estás conmigo, estás contra mí. Entonces todo el tiempo es un ataque, se toman las cosas a nivel personal. Creo que también allí ha habido grandes retos, que la ciudadanía entienda la importancia y necesidad de tener una posición como la nuestra independiente, donde con criterio podamos evaluar en qué nos separamos del gobierno, qué debemos ajustar, qué rechazamos. Mucha gente no lo entiende. Entonces yo creo que acá es necesario fortalecer la democracia, y lo que nos dijiste, lo que se nos viene, estamos evaluando seriamente, casi que con el equipo decidido, participar nuevamente a la Cámara de Representantes. Estamos jóvenes, estoy en los 30, un periodo más podría darnos más experiencia, más capacidad, mejor bagaje, y a futuro poder tener más herramientas, mejor equipo y poder dar la pelea por la alcaldía de Pereira. Pero en lo inmediato no hay afán en eso, y al contrario hay que mirar
cómo tenemos herramientas para que cuando ese momento se dé, poderlo hacer mucho mejor. Actualmente vivimos diferentes etapas en el país, se han visto conflictos en el tema social, político. Quisiera que usted nos dijera cómo es su visión frente al tema y qué cree que está fallando actualmente en el gobierno. Yo considero que el gobierno se está equivocando en 5 cosas de manera gruesa. En primer lugar, en el tema de seguridad y control territorial, el gobierno está retrocediendo en el país unos 20 años. En Risaralda tenemos problemas nuevamente con el ELN en los límites con el Chocó y la llegada del Río en el Golfo, cosas que no sucedían hace, como lo decía ahorita, hace 20 años. Eh, Quien llegue a la presidencia debe saber responder a esto, pero también en lo que está sucediendo con el sistema de salud, que vía decreto y a las malas lo han afectado, yo creo, llevando un punto de estado crítico. El tema de hacienda pública, de finanzas públicas, ha sido un gobierno irresponsable en el manejo de los recursos públicos. Están gastando mucho más de lo que se puede y no están logrando recaudar lo que se requiere y lo que se han propuesto. En política de vivienda, es como la mirada perfecta al gobierno, que dice, estoy en contra de esto, pero no tiene una propuesta clara que funcione y que logre ejecutar. Entonces, satanizó la política de vivienda y los subsidios, no ha avanzado. El sector de construcción es un sector muy importante porque encadena cerca de otros 30 sectores, genera desarrollo, genera empleo y hoy por primera vez tenemos más personas viviendo en arriendo que en vivienda propia. Y también la política de transición energética, hemos perdido soberanía energética, puntualmente hay que ponerle cuidado al tema del gas en el país. Creo que allí tiene grandes retos el siguiente gobierno y el siguiente gobierno de tener la experiencia, la capacidad y poderse rodear para resolver esto muy rápido. No puede llegar a decir con quién lo hago o cómo lo hago, sino llegar a, desde el día uno, a resolver estas situaciones. Pero además, una gran frustración con este gobierno, que lo decía ahora, es que no o prefirió la componenda, prefirió transar, prefirió tener personas como Benedetti en el gobierno que poder concertar con el distinto. O sea, no se sienta con nosotros a mirar cómo llegamos a puntos de vista o horizontes comunes, sino que se sienta con un combo de mujeres liberales o con un combo del conservador que tiene el Ministerio del Deporte, a cómo a través de entidades, contratos y como lo que vimos con gestión del riesgo, ellos los apoyan. Y yo creo que eso no era el cambio. Creo que allí se equivocaron de verdad rotundamente. Ahora, no me quiero quedar en lo negativo. Creo que hay temas importantes para el próximo presidente que debería tener en cuenta de este gobierno. Este gobierno no llega porque sí, llega porque Colombia es un país que tiene aún muchas personas en condición de pobreza, que requieren oportunidades. Es un país desigual, del tercero más desigual del mundo. Es un país que debemos responder socialmente a ello, que aún tenemos retos por resolver. Entonces no es solo quien llega acá prometiendo seguridad, es también quien tiene acá un sentido social y un sentido económico responsable para que podamos seguir avanzando y que pueda unir. Señor Alejandro, para ir finalizando nuestra entrevista, me gustaría que por favor nos cuente cuáles son sus próximos proyectos. Bueno, el próximo proyecto es la candidatura nuevamente a la Cámara para representar a los risaraldenses en este espacio, si a bien lo consideran, y acompañar la presidencia. Creo que, sinceramente, que el país necesita salir de esta polarización, necesita una persona serena que cuando hay dos cuerdas tensándose no se permite avanzar, que podamos avanzar, que logre unir, que logre sacar lo mejor de los colombianos. Hay mucho por hacer, pero no es diciendo con usted no me sirve, atacando al otro, sino venga, ¿cómo nos juntamos para sacar este país adelante? Y en ese sentido quiero acompañar, si el partido lo permite, porque tenemos que buscar libertad, una candidatura de centro político. Eso creo que le viene bien al país y mirar si podemos serenar esto. Y por último, ¿qué mensaje le quiere dejar a todos los jóvenes que nos están viendo? Decirles, si ustedes no se meten, otros lo van a hacer y van a decir por ustedes.
Los jóvenes tienen un poder enorme digital, en su voz, en sus sueños, en la esperanza del país, que puede transformar. No hay un mejor lugar para estar y para apostarle que es en el propio, en donde nacimos. Y creo que tenemos todos una responsabilidad muy grande de dejar nuestro entorno mejor de lo que lo encontramos. Entonces, invitarlos a que se involucren, a que se interesen, a que voten, a que lo hagan de manera libre, consciente e informada. Muy bien, pues él es Alejandro García Ríos, representante de la Cámara por Risaralda del Partido Alianza Verde, que nos estuvo acompañando el día de hoy aquí en Revista Poder con un pensamiento independiente.